la bromita matemática. Los números 25 justo entre dos electivos. Creo que ha sido uno de estos temas, en realidad, una de las cosas sobre las electivas. Así que no es solo una broma. Es una trampa, porque en realidad hay 26. Pero es número cero. Es esa fecha, porque el 28 de noviembre de 2001, yo voy al libre, adquiere corporeidad. En realidad existía desde antes, formalmente existe a partir del 28 de noviembre de 2000. Y la primera idea es que, en Córdoba, esta charla es una reestructuración de una que hicimos en Buenos Aires en un momento más cercano al cumpleaños. Pero no tuvimos ocasión de hacerlo en Córdoba. Bueno, ya que no ha pasado mucho tiempo el cumpleaños, vamos a aprovechar el fluxor para eso. Nuestra primera autorreflexión es que somos nerds en lutas. Lo que ha sucedido con el correr del tiempo es que el espectro de la nerditud se ha ampliado. La nerditud original tiene que ver con gente más vinculada a las computadoras cloud. La espectro original del día libre era no mucho más grande. Ahora, me acuerdo, todo el mundo se comunicaba con su plan de mensajería instantánea en la computadora. Eso es, no se hablaba mucho trabajo. Esa ampliación de la nerditud es un poco la historia experimental. No por el solo propósito de educación, sino pues, creciendo aprendimos y aprendiendo crecimos. Esto que ven por aquí, lamentablemente les falta. Tiene que imaginar que el orden el sitio web en el año 2003. No, este es de 2001. Bueno, el sitio web en 2001. Era realmente espantoso. Ahora, para las prácticas estéticas del año 2001 eran realmente. Hemos mejorado un poco por esto. Y la consigna de aquellos tiempos era compartir la riqueza interior. Era una consigna extremadamente romántica. Pero en realidad la idea central es que difundir libremente el conocimiento y auspiciar el desarrollo sustentable era condición necesaria y suficiente. Después creímos que solo era necesario. Y pensábamos, en el marco del el software libre presentaba una oportunidad dorada, que era el motor esencial de esa transformación. Resulta que no necesariamente lo es, pero eso lo hemos ido aprendiendo. Porque con el tiempo, mantuvimos el rumbo, pero lo mejor de tener un rumbo es saber cuándo no tenés que correr. Como en uno navega vela, si cambia el viento, uno tiene que deslizar de nuevo, no para continuar. Y no todos. Y esto lo aprendimos en el transcurso de nuestro trabajo. Este fue un trabajo importante que hicimos junto con otras organizaciones donde
capturamos que hay problemas similares en la época donde el modo de producción está delimitado por los bienes intangibles. Si quieren un ejemplo que ratifica lo que acabo de decir, fíjense cuál es el, grandes comillas, valor de mercado de las mayores empresas del mundo. ¿Qué venden? Nada material. Están basadas en construcciones intangibles. Pero los bienes intangibles no solo tienen que ver con el software, que es un motor de desarrollo. Van desde las publicaciones científicas o artísticas, las semillas, el control de los espacios públicos, el bien común, que está en un parque que a alguien se le ocurre cercar. O lo que comentábamos hace un ratito en una parte, la propiedad sobre los objetos que hacen a la memoria persona. La gran transformación de estos tiempos del capitalismo postindustrial es que hemos sustituido las cartas de amor por las. Se van a perder. No por ahí en un viejo ropero encuentra las cartas de amor que el amante secreto de la abuela le mandó hace 80. Son parte no solo de su historia, de la abuela que me lo resto, son parte tuya. Todas estas cosas las hemos ido expropiando, no voluntariamente, no se me hicieron en el cielo, claro. Cuando, esto es una de nuestras preocupaciones centrales. Yo he hecho trabajo desde el comienzo. Cómo la propiedad sobre los bienes intangibles afecta a los derechos fundamentales. De hecho, ahí lo ilustramos. Un excelente trabajo de mi amiga de muchos años, Beatriz, que preside la fundación también desde hace mucho tiempo, sobre propiedad intelectual y derechos humanos. Es un libro que les recomiendo. Todos los libros que hemos producido se pueden bajar del sitio del libre. Y cada tanto tenemos algunos ejemplares impresos para repartir. El de al lado, Argentina en Copillas, es una de nuestras primeras publicaciones, pero esa es la edición en alemán. Si queremos trascendido las fronteras, tenemos algunas publicaciones. Esa la hizo, se presentó en la Feria de Frankfurt en el año 2014. Por el estilo de la reedición en alemán de una publicación que hicimos en 2005. Esta transición también se refleja en la calidad democrática. Uno de nuestros ejes centrales, una de nuestras peleas fundamentales, y una que ganamos. Uno se acostumbra tanto a perder que cuando ganas una hay que festejar, ¿no? Son los sistemas electorales, en particular el voto electrónico. Solo dos de las cosas que evitamos, uno es alrededor de 2005-2006, tiene el muñequito Pac-Man en la portada. El otro es más reciente, es el 2006. Ustedes noten, esto como tal, que en general los especialistas en una materia son quienes más recomiendan. Yo, como decía algún amigo, jamás votaría en un sistema de segmentación. Compartiendo la riqueza intelectual que era nuestro eslogan de partida,
llegamos a actuar. Que en esencia es lo mismo, pero atiende a la globalidad del mundo. Como organización, defendemos derechos fundamentales en el entorno digital. Desde una caterva de nerds nos hemos transformado en un organismo de derechos humanos libres. Sabemos que nuestra política son los espacios donde las tecnologías digitales hacen intersección con los derechos humanos. Como ven, en la bajada del eslogan sigue la misma declaración de principios del 2000. Construcción colectiva del conocimiento, la cultura libre y el desarrollo de una sociedad más justa basada en el respeto y el avance de los derechos. Hicimos algunas cosas muy interesantes, porque en esto hay que juntarse. Son distintas medidas de uno son fáciles de calcular. Pero anda a meter una mano del dinero para intentar hacerlo. En un campo, tenemos algunos firsts que nos gustan mucho. En 2009 organizamos Wikimedia en Buenos Aires. Fue, entre otras cosas, la primera Wikimedia BIM. La primera vez en que una Wikimedia se hacía en un idioma adicional al inglés. En Buenos Aires, en la periferia del mundo. No diga del pueblo del mundo, pero además porque permitió un esfuerzo cooperativo de toda la necesidad del software libre para atender una red entre un hotel en Callao y Corrientes con el Centro Cultural San Martín, con 2 antenas, y todos chochos subiéndose a poner una red mesh. Estamos hablando de hace 17 años, además, para hacer esto. Fue apasionante. Bueno, una anécdota divertida, ¿no? Que se desmayó en algún momento y hubo que llamar al servicio de emergencia, pues teníamos un montón de previsiones respecto al catering, vegetariano, así, salvado, cosas, pero había los asistentes a una Wikimedia que solo ponía cosas que él pudiera recolectar de los árboles. Al tercer día, solo opuestos de sus casas se mueren. La madre 107, sin recolectar de los árboles, le pusieron suelo. Este suelo lo sacamos nosotros en la bolita. El 2013 que se pudo aclarar cumple global de entornos también en Buenos Aires. Las alianzas nos fortalecen. Hemos ido pegando alianzas. Obviamente estamos en Creative Commons. Ayudamos a la formación de Argentina. De hecho, hemos participado en el entorno muy activo de la Wikipedia en español por años y que además tenía la suficiente inercia para seguir posible. En los aspectos digitales del comercio internacional trabajamos con una organización global que se llama Our World is Not for Sale. El mundo no está en venta. Y allí compartimos espacio de gente que se preocupa de cuestiones que nos resultan tan totalmente ajenas, pero tan importantes en un contexto como la pesca artesanal en el Océano Índico. Pero eso es un tema totalmente ajeno, pero hay una que nos damos cuenta que hay un hilo conductor que unifica las luchas de miles y miles de organizaciones a lo ancho del mercado. Just Net Coalition es otra coalición de nerdos, por supuesto,
Educate, access to knowledge, que es también un resultado global de organizaciones que nos preocupamos por garantizar el acceso público al conocimiento. Class Alliance y FEA son, FEA en realidad es un núcleo dentro de la Class Alliance, que se ocupa de las cuestiones en especial sociales de la llamada inteligencia artificial. Ciencia artificial. Es un motivo de la charla. De paso al chico. ICSI es la Iniciativa Ciudadana por el Control del Sistema. De ahí trabajamos con el ICSI, que es esencialmente un jurídico. Trabajamos con el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y nosotros nos dejamos de alguna forma de vivir pedacitos que tienen que ver con la inteligencia en el mundo. Probablemente la más difícil de todas las tareas que tenemos por delante. Pero creo que el miedo nunca tuve. Y aportar en la incidencia. Porque como decía un viejo, una vieja caricatura, un mosquito no para una locomotora, pero carga picotazos al marino. Y entonces vamos a regalar a picotazos al marino, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, son la organización salvadora en la ONU, la Organización Mundial del Comercio, que como observador, tratamos de convencer a los vietnamitas que voten en contra de algo que propusieron en Paraguay, el ICANN, la Corporación de Internet de Asignación de Nombres y Números, que es lo más parecido a un órgano rector que tenga la Internet. En realidad es el verdadero órgano rector de Internet solo. La fuerza de tarea de ingeniería de Internet. Quienes escriben las leyes reales de Internet, los protocolos de comunicación, hay. De hecho, algún día vamos a hacer una charla sobre la política de Internet. No hoy, porque por y en el Congreso de su nación, donde vamos también a pisar cargos, ocasionalmente piden nuestra opinión. De hecho, el próximo 5 tengo que ir a una audiencia de diputados por el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Estoy invitado. Nuestra línea de trabajo actuales, software libre, el acceso al conocimiento y los derechos culturales, sabemos que son mejor del mundo. Los impactos sociales de la inteligencia artificial. Derechos civiles y políticos en el contexto de las tecnologías de la información. Privacidad, vigilancia y políticas públicas de seguridad. Seguridad de los sistemas de información. Y como no teníamos un libro editado, el ejercicio fue muy bonito para la otra línea de trabajo de libertad de expresión y regulación de Internet. Esto tiene dos transversalidades, cada una en casa. La perspectiva de integración, de la que hemos hablado a lo largo de toda esta charla, todo tiene que ver con todo se articula, y la equidad de género. De hecho, y la libro de esta altura de la historia tiene el equilibrio de género, porque hay mayoría femenina. Pero está muy bueno.
Eh, y la otra transversalidad es medir el impacto ambiental. Si bien no somos una organización ambientalista, eh, yo tengo una perspectiva del ambientalismo que en realidad es de Chico Méndez. Chico Méndez alguna vez decía, ambientalismo sin conciencia de clase tardía. Entonces, creemos lo mismo. Y los vectores del desarrollo sean respetuosos del medio. No, no creemos en la eficacia de regresar al paleolítico, sino que hay que preservar el medio ambiente porque en definitiva es el juego de preservación del planeta. Hay un algo que tiene paréntesis. Lo van a entender en el término. Hay un monólogo precioso de Leonardo que habla de salvar el planeta. ¿Por qué somos pero tan pedantes de pensar que vamos a salvar el planeta? El planeta se salva, existe mucho antes que nosotros, existirá mucho más allá de nosotros. Tal vez nuestra única función que tenemos asignado en el planeta es el contacto de plástico. Veanlo, está en YouTube. De ser una organización técnica, descubrimos que en realidad somos una organización, algo, chocolate, noticias, toda organización política, pero tácita o expresamente. No somos una organización partidaria, muy lejos estamos de serlo, conviven muchas escuelas de pensamiento en nuestra comunidad, pero somos una organización política y nos reconocemos como tal. A veces nos toma un rato para hacer ciencia, también. Esta es una foto de algunos de nosotros, la mayor parte de la inteligencia artificial, un tipo de la gran conferencia latinoamericana en inteligencia artificial en Santiago de Chile. Y nos depara el futuro. El futuro nos depara planes. Y como todo el mundo sabe, los planes son alterados por las condiciones. Pero tratamos de aterrizar el plan. Está claro que tenemos más trabajo que recursos. No es un problema de crecimiento que tenemos que solucionar. Es perfecta ni mucho menos. Y el propio crecimiento nos ha generado esta retrodinámica. Es como cuando pasás de la pequeña empresa familiar a la empresa familiar. Claro, tenés que conseguirte un especialista en administración personal, porque ya no lo puede hacer el tío Cacho o el tío de los suegros humanos. Bueno, a nosotros nos está pasando en buena medida. Y que no está bien que la contingencia de los planes. Tampoco uno se va a subir a la Torre de Marfil y decir, no, de esto no me ocupo porque tengo que resolver un sistema de ecuación diferencial. Mira de para 2026. Estas son nuestras 5 líneas de trabajo comprometidas para este año. Nuestra línea de derechos fundamentales en el entorno digital, proyecto para reconfiguración comunitaria de recursos lingüísticos para la evaluación de sesgos en tecnología del gas natural. Esto es importante, independientemente que suene así muy esclarecido, que los sesgos implícitos en los grandes sistemas generativos han sido más o menos estudiados, pero han sido estudiados en contextos hegemónicos. Y en realidad,
cada aula regional, dentro de cada aula regional, cada sociolecto, el léxico común de una comunidad, tienen sus propias formas de ser, que no necesariamente se adaptan al modelo general del sesgo de los grandes sistemas. Un ejemplo característico es boludo, no sea boludo, boludo. Es, por falta de uno significante del término boludo, que no pueden ser tomados en título de discriminatorio. Bien. ¿Cómo estudiamos eso? Bueno, este es un integrante proyecto social. Esto es, nuestro tercer punto es pelear contra los movimientos, pero cuando menos levantar la banderita, ¿sí? Muchachos y muchachas, aquí estamos orinando fuera del recipiente, por varios parsecs de distancia. Hay un fenómeno que hemos visto en los últimos años, que es la cooptación de lo bien pensante. Por ejemplo, muchas organizaciones hoy son de los efectos nocivos reales o supuestos de las redes están en favor de sistema de verificación de edad que requieren a todo el mundo autenticarse y contravaya a uno saber que tenemos que encontrar soluciones mejores a un estado de vigilancia permanente, el estado de excepción. Estamos trabajando sobre inteligencia y espionaje, que no son la misma cosa, pero suelen superponerse, en particular el espionaje apuntado hacia individuos y organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, alternativas basadas en la comunidad para el desarrollo del sistema de inteligencia artificial. Y esto es publicidad no tradicional. Otra aventura en la que participamos es la organización de la conferencia mundial de Berlín este año. En julio, los lesbianistas, no tan lesbianistas, pero fanáticos, los esperamos en San Antonio. Redondear. ¿Cómo llegamos hasta acá? Y llegamos golpeándonos contra paredes. De golpear contra la pared de la derecha, repasas a la pared de la izquierda, en algún momento encontrás un punto de equilibrio que te permite dibujar el vector de la vida. Aprendimos que existe un enorme espacio común que no está dimensionado por la región del conocimiento donde está plantado, sino por la oposición de intereses específicos entre los intereses comunitarios y los intereses. Entonces es importante gestionar en conjunto, o como la vieja consigna del capitalismo, ¿no? De pensar globalmente y actuar globalmente. Y por eso, entonces, hemos aprendido, por lo menos en nuestro propio problema de crecimiento. Los originales de transición y los nuevos de salto de. Y respecto al tema del futuro, ahora es donde les toca a ustedes decirnos qué es lo que esperan de nosotros por los próximos meses. Yo ya no estaré, por fortuna, posible que se pongan. Pero
Ahora es cuando tienen que pagar la entrada de esta charla, que significa que queremos oír lo que ustedes esperan que el día libre sea o haga. En la extensión de la flecha del vector que apunta. Gracias.